Para trazar el corpiño base infantil vamos a hacer un rectángulo que tenga medio contorno de pecho de ancho por el largo de talle delantero, ¿sí? El medio contorno de pecho siempre al principio voy a poner las medidas necesarias y van a ver que el contorno de pecho se le suman 4 centímetros. Bueno, el medio contorno de pecho significa que es la medida que vamos a sumar del contorno de pecho más los 4 centímetros y lo dividimos por 2, ¿sí? Y el largo de talle delantero, ¿sí? Trazamos el rectángulo. Una vez que trazamos el rectángulo, vamos a ubicar de arriba hacia abajo el alto de sisa. El alto de sisa. Entonces medimos de arriba hacia abajo lo que nos dé como alto de sisa y trazamos un horizontal. Luego, de izquierda a derecha, vamos a trazar el medio ancho de espalda, ¿sí? Entonces, la medida que nos dé de medio ancho de espalda, siempre seguramente nos va a dar un poco más, un poco antes que la mitad del rectángulo. Y vamos a trazar una recta, ¿sí? Que va desde el comienzo del rectángulo hasta la línea de alto de sisa, ¿sí? Siempre hay que chequear la medida de acá y la medida de acá abajo para que esta recta nos dé perfecta. Yo ahora no lo estoy haciendo con medidas, entonces no utilizo ese detalle. De acá, de la derecha hacia la izquierda, medimos medio ancho de espalda, también de espalda, y también trazamos otra recta que va hasta la línea de alto de sisa. También vamos a dividir a la mitad todo el rectángulo, ¿sí? Todo el rectángulo dividido a la mitad. Bueno, con estas medidas, este rectángulo base es con el que vamos a empezar a trazar lo que es dentro de esto. Vamos a empezar a trazar el corpiño base. El lado izquierdo va a ser nuestra delantera y el lado derecho nuestra parte trasera. Vamos a comenzar por los cuellos, ¿sí? El delantero va a tener, vamos a medir la medida del cuello, la vamos a dividir por 6 y esa medida vamos a medir de izquierda a derecha sobre esta línea, ¿sí? Vamos a medir lo que nos dé. Puede ser entre 7, 6 centímetros por ahí, depende de la medida del cuello de la niña, y nos va a dar más o menos acá, ¿sí? En relación al rectángulo que tengamos. Y de acá hacia abajo vamos a hacer un cesto de cuello más 1 centímetro, ¿sí? Y lo vamos a colocar al puntito, digamos, de referencia. Entre este punto y este punto vamos a hacer una semicurva, ¿sí? Esto nos va a dar como si dobláramos la parte de adelante una remera a la mitad. Bueno, este es el cuellito, una mitad del cuellito delantero. Luego, en la parte trasera vamos a marcar de derecha a izquierda un cesto del cuello, ¿sí? Y lo vamos a colocar. Vamos a colocar la medida. Y de esta esquina hacia abajo, 2 centímetros, ¿sí? Colocamos. Entonces, trazamos otra curvita, apenitas, que nos va a indicar el cuello trasero, ¿sí? Una vez que trazamos estas dos cosas, vamos a marcar la línea del hombro. Sobre la línea de medio ancho de espalda, que sería esta, del delantero y del trasero en ambas, vamos a bajar
3 centímetros, ¿sí? En ambas. Entonces bajamos 3 centímetros. Este punto lo unimos a la base del cuello delantero con una recta y a su vez este punto lo unimos a la base del cuello trasero con otra recta, ¿sí? Y ahí vamos formando la parte del hombro y del cuello delantero y trasero, vamos formando el molde a la misma vez. Ahora lo que vamos a hacer es marcar la sisa, ¿sí? Vamos a medir de acá, de esta medida hacia abajo, cuánto nos mide, ¿sí? Esta línea, y vamos a buscar el centro, ¿sí? Tanto en la delantera como en la trasera, ¿sí? En la delantera vamos a hacer de acá hacia allá 1,5 centímetros y vamos a marcar un punto de referencia. Y en la trasera vamos a entrar solo 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro, ¿sí? Y marcamos la referencia. Esta referencia, estos puntos de referencia nos van a servir para que marquemos la sisa pasando por este punto de referencia y terminando al medio del molde, en ambos casos, ¿sí? Le vamos dando nosotros a la formita, ¿sí? De sisa. Acá me salió mal la curva, la vamos a borrar un poquito y vamos a hacer una curva más linda de sisa, ¿sí? Ahí, me gustó más. ¿Sí? Y acá ya tenemos nuestra sisa, tanto delantera como trasera. Lo último que nos queda por hacer es marcar la cintura, la línea de cintura. Para esto vamos a marcar de izquierda a derecha de acá hacia allá, vamos a hacer la referencia y vamos a colocar 1/4 contorno de cintura, ¿sí? Y bueno, la medida nos puede dar igual, nos puede dar un poquito adentro, y si el niño tiene un poquito de panza puede ser que nos dé abierta. No es lo normal porque ya tiene una amplitud el molde, pero bueno, puede dar ahí o ahí. Yo le voy a hacer ahí ahora como dibujito, pero sí nos puede dar un poquito más abierto. Y lo unimos con una recta. Lo mismo hacemos de derecha a izquierda y marcamos 1/4 contorno de cintura, ¿sí? Y nos va a dar quizás ahí, ¿sí? Si esta medida nos diera, se nos pasa del medio, o sea, si la trasera se pasaría del medio y nos quedaría este dibujo, lo que hacemos es recortar el molde primero y luego lo marcamos en una hoja aparte, para que no se nos superponga. Y así quedaría ya listo nuestro talle delantero y trasero del corpiño base infantil, ¿sí? Bueno, ahora vamos a trazar la manga de este corpiño base para cuando queremos hacer algo con manga, ¿sí? Los vestiditos normalmente se hacen sin manga por ahí, pero bueno, para una remera, por ejemplo, necesitamos de manga larga, necesitamos la manga, incluso de manga corta. Vamos a hacer un rectángulo. Este rectángulo va a tener como el largo, la medida va a ser el largo de manga deseado, ¿sí? De manga, el largo de manga, ¿sí? Y nuestro ancho va a ser el doble alto de sisa. Y ahora les voy a hacer el paréntesis acá. El alto de sisa se saca del molde. Es la medida que va desde donde empieza el hombro hasta la línea del alto de sisa, ¿sí? Esta medida de acá
La medimos con regla y es el alto de sisa. Lo duplicamos, o sea, lo hacemos por 2 y va a ser la medida que va a tener nuestro ancho del rectángulo de la manga. ¿Sí? ¿Se entendió? Si no, vuelvo a explicar en otro video. En los comentarios me avisan. Bueno, este rectángulo lo dividimos a la mitad por el largo, ¿sí? Y a su vez medimos de arriba hacia abajo medio alto de sisa. ¿Qué significa? Esa medida que sacamos de acá, la dividimos por 2, ¿sí? La dividimos y la anotamos acá. Medimos de arriba hacia abajo esa medida y trazamos una horizontal. Y aquí nos queda marcado el rectángulo donde vamos a comenzar a trazar la manga. Esto empieza así. Este punto, esta intersección de acá, se une con una recta a la intersección de acá, ¿sí? Entonces unimos. A su vez, esta intersección de acá la unimos con esta, formando como una casita, ¿sí? Esta línea la vamos a medir y vamos a buscar el centro, ¿sí? Y a su vez la vamos a dividir en 4 partes. Vamos a buscar el centro, después vamos a buscar el medio de ese centro y el medio acá. Lo vamos a dividir en 4 partes, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. 4 partes. En la primera vamos a hacer hacia adentro, vamos a ponernos así con la regla y vamos a medir 0,5 centímetros hacia adentro y vamos a hacer una marquita. En el medio no hacemos nada. Y en la medida de afuera vamos a hacer hacia afuera 0,5 centímetros y vamos a hacer una marquita, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer en esta del otro lado. Lo dividimos en 4 partes y hacemos en la primera, de acá hacia arriba, en la primera entramos porque hacemos de la línea para adentro 0,5 y hacemos una referencia. En el medio no hacemos nada y en la tercera marquita hacia afuera 0,5, ¿sí? Nos quedan nuestras marquitas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Voy a agarrar un color. Hacemos una curva formando la copa de la manga, pasando por las referencias. Empezamos desde acá, subimos, pasamos por el medio y terminamos pasando por la otra marca. ¿Sí? Voy a agarrar un color más fuerte. Así. Vamos a pintar. Pasamos así y formamos la copa. Y volvemos a pasar por esta referencia. Pasamos por el medio, hacemos como una S. Pasamos por el punto y terminamos ahí. Y queda, por eso se llama ahí, es la copa de la manga, ¿sí? Una vez terminado esto, nos vamos a ir a la base, ¿sí? Y en la base vamos a medir centrado, ahora les explico qué significa, el contorno del puño. ¿Qué significa? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que tenemos un contorno de puño de 15 centímetros, ¿sí? Si nos da 15 centímetros el contorno de puño entero, medio contorno de puño va a ser 7,5. Entonces yo me voy a guiar por la línea para matarlo. Bueno, entonces, si medio contorno de puño me va a dar 7,5, perdón, 15, yo voy a medir desde el medio 7,5 hacia cada lado. ¿Para qué? Para que el puño me quede centrado, ¿sí? Entonces yo mido el total, me van a dar 15, pero va a estar centrado con la línea del medio, porque voy a hacer 7,5 para cada lado. Entonces, donde me da 7,5 del centro hacia afuera,
hago una marca donde me da 7,5 del centro hacia afuera, hago otra marca, ¿sí? Este va a ser mi puño. Esta medida la uno con una recta a la base de la copa y esta medida la uno con una recta a la base de la otra copa. Y queda finalizada la manga.